Hola, buenas tardes, soy Marco Castelli de 3D for Everyone. Bienvenidos a todos a un nuevo video tutorial de Layout 2016. En esta ocasión vamos a ver unas cositas que me quedaron colgadas con respecto a las formas, sobre todo a la forma de línea, polígono y círculo, que es la posibilidad que ustedes tienen de editar estos objetos y transformarlos en figuras más complejas. Por ejemplo, con línea. Yo les mostré que ustedes pueden hacer un clic, por ejemplo, ¿sí? Otro clic y ir entonces trazando de esta forma, ¿sí? Su objeto. Pero no les dije que si ustedes apretan Shift, contienen, o sea, bloquean los movimientos en posiciones horizontales o verticales, ¿sí? Que les va a ayudar mucho a no cometer errores, sobre todo si no tienen habilitado, por ejemplo, el grid. ¿Sí? O si necesitan específicamente trazar una línea entonces en formato horizontal o vertical. Puede llegarles a ser muy útil. Otra cosa que les quiero decir es que si bien yo les mostré que ustedes pueden hacer un clic y tirar para generar una curva, ¿sí? Y lo estamos viendo acá, ¿sí? Pueden agarrar y generar entonces de esta forma una curva. Con escape, como hice recién, yo puedo salir o dejar de trazar la forma y dejar la figura abierta como la ven aquí. Y luego puedo, si quiero, hacer un clic encima y venir y cerrarla, ¿sí? Entonces yo puedo estar trazando una forma cualquiera, apretar escape, salgo de esta forma y si necesito volver a cerrarla, puedo venir a hacer un clic y cerrarla, ¿sí? No hay mayor inconveniente que eso. Otra cosa que pueden hacer es que si ustedes están con selección y necesitan editar una figura, modificarla, ustedes le pueden hacer doble clic encima, ¿sí? Y entran en modo de edición. Ustedes están trabajando como si fueran trabajando con vectores. Aquellos que vengan de programas como Adobe Illustrator o CorelDRAW van a entender más entonces lo que pueden hacer con este tipo de figuras. Ustedes pueden venir y pararse arriba de un punto de estos, por ejemplo, hacer un clic, ¿sí? Y tirar para modificar estos puntos. Si en cambio, en vez de hacer eso, lo que hacen es pararse arriba de un punto y apretan control, van a ver que aparece un simbolito como de una elipse, ¿sí? Un simbolito como de una viborita, que lo que les está diciendo es que si ustedes apretan y tiran, lo que van a hacer es generar los tiradores y transformar ese punto de un vértice a una curva. Entonces, si yo tiro, ¿sí? Lo que hago es transformar entonces este punto, que era un punto de vértice, a un punto de curva y me permite de esta forma generar una curva más controlada. Es bastante más difícil cuando uno está aprendiendo el hecho de generar curvas con precisión a medida que va dibujando. Requiere mucha práctica el hecho de ir dibujando y generando curvas, ¿sí? Mientras que uno va dibujando y trazar una figura X, ¿sí? Pero es más sencillo esto que les estoy enseñando ahora. Es más sencillo que uno simplemente, cuando necesita hacer un trabajo, genere todas líneas rectas, por ejemplo, que eso sí es más fácil, ¿sí? Genere todos los puntos que sea necesario y una vez que termine, que sí venga y le haga doble clic a la figura y ahora si necesita generar alguna curva en algún lugar, entonces se para arriba del punto, aprieta control y genera la curva y ajusta esta curva como necesite. Supónganse que así vengo aquí y hago lo mismo. Me paro arriba de este punto y genero entonces una curva, me paro arriba de este punto y genero una curva. Tengo más control y es más sencillo entonces de esta forma poder manejar esta curva. Otra cosa que puedo hacer yo si quiero es agarrar uno de estos tiradores, ¿sí? Y mover solamente entonces uno de estos tiradores para modificar entonces la curva. Y si yo aprieto control cuando los estoy manejando un tirador, yo quiebro, o sea, rompo la interactividad que tiene el tirador en un lado y el otro. Y fíjense que lo que hago es quebrar y producir un punto de inflexión, ¿sí? O sea, genero un punto donde por un lado se genera un vértice o una esquina y por el otro lado se genera una curva, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí. Yo voy a apretar control y tiro y genero entonces una curva que es igual de los dos lados, de las dos puntas es exactamente igual y se comporta exactamente igual. Pero si yo me paro arriba de este punto y aprieto control y muevo, entonces yo genero entonces un punto de quiebre en esa esquina. Si necesito agregar puntos de control, o sea, si yo necesito generar acá algún tipo de forma diferente, yo puedo venir aquí, ¿sí? Apretar entonces control y fíjense que aparece un punto rojo
que me permite indicar dónde voy a generar otro punto. Por ejemplo, puedo hacer un clic ahí y genero entonces otro nodo ahí, y puedo hacer un clic acá y genero otro nodo ahí, y ahora tengo nuevos puntos de control para seguir modelando entonces mi figura. Y puedo apretar control en cualquier otro lado y volver a generar puntos de control. Fíjense que por default Layout me encuentra el punto medio, así igual que en SketchUp, me encuentra el punto medio de un segmento, hace snap en el punto medio de un segmento. Yo puedo generar justo en el punto medio, entonces hay un nuevo nodo. Puedo volver acá, apretar control, hacer un clic sostenido y tirar para transformarlo en una curva, y transformarlo en una curva, y como ustedes ya vieron, puedo apretar control sobre un punto de estos de control y quebrarlo. Básicamente esta forma de trabajar es mucho más sencilla, esta técnica de trabajar con líneas rectas y después agregar donde ustedes requieran puntos de control es mucho más fácil o más sencilla de trabajar que ir dibujando directamente o queriendo calcar una forma directamente de entrada manejando solamente la herramienta línea. Por lo menos en mi caso es mucho más sencillo esto. La otra técnica requiere mucha más práctica para que ustedes puedan copiar una figura. Quiero mostrarles que en el círculo, si ustedes generan un círculo y al círculo le hacen doble clic, va a pasar exactamente lo mismo. Cuando le hacen doble clic, ustedes tienen la opción de modificar este círculo, tienen la opción de quebrar uno de estos puntos. Pueden agarrar un punto de estos y quebrarlo y tener otra figura, ¿sí? Modificarlo, ¿sí? Pueden hacer control y generar entonces un nodo nuevo y modificar este nodo cuando sea necesario. Si ustedes quisieran, ¿sí? También pueden entonces en el polígono hacer exactamente lo mismo. Ustedes pueden generar un polígono y en cualquier momento venir y hacerle doble clic y editar entonces estos puntos de control, por ejemplo con control, ¿sí? Transformarlos en una curva, ¿sí? Les voy a mostrar algo que no muchos saben en este video tutorial. Vimos cómo generar nuevos nodos, vimos cómo transformar un nodo en una curva, vimos cómo un nodo de vértice en una curva, vimos cómo romper una curva, ¿sí? De forma tal de que por un lado parezca un vértice y del otro lado se transforme como una curva, pero no vimos y no está presente a simple vista cómo eliminar un nodo, o sea, cómo ustedes quitan un nodo o cómo un nodo que es curva lo vuelven a transformar en un nodo que es vértice. Vamos a trabajar con esta figura. Voy a hacer doble clic aquí y fíjense lo siguiente. Si yo quiero que esto que está aquí, que ahora es una curva, ¿sí?, se transforme nuevamente en un nodo vértice, lo que yo puedo hacer es lo siguiente: agarrar un punto de estos de control, hacerle un clic encima y llevarlo hasta que se encuentran los dos en el punto central. Cuando yo lo tengo en el punto central, suelto y automáticamente entonces esto vuelve a ser un vértice. En cualquier momento yo con control lo puedo volver a transformar en una curva. Ahora bien, supónganse que ustedes quieren anular puntos, que ustedes agarran y dicen, bueno, yo acá voy a generar un punto, voy a generar otro punto, ¿sí? Voy a generar otro punto acá y voy a generar otro punto acá. Y resulta que tienen puntos de más y los tienen que anular. ¿Cómo pueden borrar estos puntos que están de más? Bueno, los borran de la siguiente forma: se paran arriba de un punto y lo desplazan así arriba de otro. Cuando estén arriba de otro se va a poner ese símbolo de menos para que ustedes lo eliminen. Sueltan y lo acaban de eliminar. Se ponen encima y lo acaban de eliminar. Se ponen encima y lo acaban de eliminar. Y se ponen encima y lo acaban de eliminar. Y así puedo seguir eliminando todos los nodos, ¿sí?, que yo necesite. Me pongo en este punto y lo llevo arriba de este. Me pongo en este punto y lo llevo arriba de este. Y elimino puntos, o con control entonces agrego puntos, ¿sí?, como ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Quería que lo vieran, no es algo que muchos expliquen, no lo he visto yo que muchos lo muestren, y son todas las formas que tienen dentro del layout para manejarse entonces con estos nodos, con estos puntos de control y controlar qué es lo que quieren. Si quieren tener una curva, si quieren tener un vértice, si quieren romper una curva y demás. Espero que les sea útil y que les haya gustado. Chau, chau.